Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. En este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. En el episodio de esta semana os traigo una entrevista con Julienne May. Julienne es una escritora argentina de comedia romántica y novela romántica en general que está ahora mismo publicando con Selecta de Penguin Random House. Me lo pasé súper bien grabando esta entrevista y espero que os arranque por lo menos una sonrisa con todo lo que comparte con nosotros y la buena vibra que emana. ¿Empezamos? Hola, Julien, ¿qué tal? Hola, Bea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que recontenta y alegre de que estemos, bueno, en esta entrevista. Súper Igualmente, contenta. desde que empezamos a hablar por Instagram, ahora por fin nos ponemos voz. Esto es una maravilla. Ay, sí. No, la verdad es que sí, escuchar y vernos es otra cosa. Totalmente, totalmente. Julian May es una escritora de romántica maravillosa que tiene un montón de novelas publicadas y que ahora tienes 2 o 3 con Selecta, con Penguin Random House. Sí, exactamente. Selecta es un sello digital de Penguin. Ujú, Y bueno, con ellos la primera novela que salió es de Gústame, ujú. después Un amor y un contrato y ahora Mi vida, mis reglas. Las Qué tres comedias rico. románticas. Sí. Entonces, yo te he invitado ya al podcast por si nos podías hablar un poquito de la vida o de qué es lo que hace una escritora de literatura romántica, porque a mí es algo que me causa curiosidad y estoy segura que a más de una persona también. Pero antes de que empecemos a meternos en materia, si los oyentes se preguntan quién es Julienne May, ¿quién es Julienne May? ¿Cómo te definirías tú? Ay, bueno, soy un poco loca. Todas somos Creo un que poco locas, yo creo. sí, sí, y para escribir creo que es necesario un poco eso. Eh, no puedo evitar siempre tener un toque divertido, incluso cuando uno dice no me lo esperaba, así que sí, suelo ser muy optimista, muy divertida y soy muy despistada en algún punto. No me llevo bien a veces pensando en las horas o en el reloj, pero bueno, así me define, muy divertida. Tu faceta de escritora, Ujú. ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empezaste a publicar? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo decidiste tomar ese camino? Si nos quieres Mm, comentar un poquitín. sí, es bueno, en realidad desde muy chica siempre me gustó la idea de crear historias, independientemente de que fuera con la escritura. Yo siempre fui muy visual, también me gusta mucho el dibujo desde chica y nada, bueno, cuando era más chica, sí, cuando no sabía leer, tenía un libro con el que las imágenes del libro me invitaban a crear la historia en mi mente. Y así hasta que fui más grandecita, pero no me sentía conforme con las palabras que yo usaba para expresar todo eso. Entonces, bueno, ahí fue cuando también volcaba un poco esa necesidad de crear por medio del dibujo. Ujú. Pero fue recién en el 2002, a mis 16 años, así que, bueno, sí, tengo 34 años. Ok. Que bueno, no estaba atravesando un buen momento y realmente ahí fue cuando la escritura, que fue, digamos, el tipo de arte que tuve en ese momento a mano, fue realmente un escape para mí y con el que, bueno, creé un relato que me llenó, con el que me sentí conforme para una clase de literatura. Y bueno, a partir de ahí siempre escribí, pero quedaban en mi cajón, digamos. Recién fue allá por el 2009 que estaba Ujú. trabajando como administrativa, nada que ver, Nada que ver. nada que ver, y encima con mi naturaleza muy de siempre estar en distintos lugares, en otros lados, y estaba tan estancada, me sentía estancada por todos lados, ¿no? Ujú. Y fue cuando, no me olvido más, era una tarde que hacía frío y dije, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué me voy a morir siendo algo que no quiero ser?
Y fue ahí cuando enseguida, pero fue en ese instante que lo primero que me salió fue escribir, se me vino a la mente un libro. Entonces dije, bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir, no romántica, para nada. A mí me gustaba mucho Edgar Allan Poe, que era muy oscuro, vengo de una faceta de ahí. Saqué un libro de relatos oscuros, digamos, Ok. nada que ver. Y después, sin querer, cayó una novela romántica. Yo ya había leído Jane Austen, pero cuando era preadolescente, adolescente en realidad. Y después, bueno, llegó una novela romántica accidentalmente en mis manos porque pensé que era digamos, algo más de suspenso y me enamoré. Lo leí en un día, me volví loca y sentí que que me llenaba totalmente por dentro, por todos lados. O sea, me sentí que era mi espacio, digamos, ese lugar de uno, ¿no? No, fue maravilloso porque fue buscarlo y cuando menos lo esperé llegó así como As- mágico, digamos, romántico. Así pasan muchas cosas, ¿verdad? Cuando menos las esperas es cuando zasca, hace algo clic y surge. Qué bello. Ay, sí, tal cual, tal cual. Muy lindo, la Para verdad que los sí. oyentes, si normalmente consideran las novelas románticas, se han llamado siempre novelas rosas, ¿no? O por un tiempo. Ujú. ¿Cuáles son características de las novelas románticas por las cuales invitas a los oyentes a atreverse a leerlas? Porque sé que hay mucha gente que muchos hombres directamente novelas rosas o novelas románticas dicen, eso no es para mí. Y hay otra mucha gente que tiene como un poco de prejuicio, ¿no? Como eso no es literatura o no es literatura de calidad. Exacto. ¿Qué, qué le dirías tú a esa gente o qué características, qué cosas, cómo venderías tú la novela romántica para Yo atraer a creo toda que esa gente que no se atreve a darle una oportunidad? Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es que el arte está para ser apreciada, para ser, de alguna manera, sí, apreciada, pero pensar que aquello es un medio con el que nos podemos sentir bien. La gente a veces menosprecia o subestima el poder del arte. Y en realidad el arte cura. Yo digo que cura porque cura el alma. Y si el alma está bien y está feliz, está contenta y uno puede sentir emociones que a veces cuesta mucho cambiar las emociones que sentimos por lo que nos pasa en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que te digan, mira, acá tenés el remedio o un remedio que te va a generar emociones aunque vos no quieras y que te van a acariciar el alma? Eso es la escritura. Y la novela romántica tiene eso. La novela romántica, dependiendo del subgénero que uno elija, te lleva, aunque no quieras, a sentir emociones que te hacen sentir bien. Te sacan de esa realidad en su justa medida para que uno pueda afrontar mejor la realidad. Y no dejar de soñar y no perder la esperanza. A los hombres, bueno, yo tengo una faceta masculina, porque yo antes no consideraba la novela romántica como una posibilidad, honestamente. Y realmente el efecto que generó en mí, sacando esos prejuicios o lo que la sociedad nos dice que es de valor, me di cuenta que es de valor lo que nos hace sentir bien. Entonces, desde, por ejemplo, en algún momento, esta última novela que yo escribí, por ejemplo, el protagonista es un hombre, y yo me siento muy identificada con mis personajes masculinos. Eh, y la primer comedia que yo escribí, que fue 20 divorcios y una boda real, la escribí pensando en el público masculino, en mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Y a los hombres, bueno, que les gusta, por ejemplo, reír, también van a encontrar en las comedias románticas o en el chick lit mucho de esto. Eh, y también yo sé que a veces uno o la sociedad crea esta imagen del hombre duro, de que el amor es basura o que es cosa de chicas o que es rosa, como si el rosa no fuera un color para hombres, Y digo como yo. si no fuera un color válido, bonito, dices, ¿qué pasa porque Es sea hermoso y rosa? qué bien que le queda a más de un hombre. Entonces digo,
Más de un hombre yo creo que se está sacando igual estos prejuicios de encima y está leyendo también este tipo de literatura, porque es un tipo de literatura descontracturada que te invita a ser más libre, a sentir, que más de una literatura es como que tiene que ser todo perfecto, estructurado, técnico. La literatura romántica tiene esto, a liberarse, a poder sentir como uno quiera. Yo los invito por ese lado, cura por todos lados. Lo explicaste súper bello, Ay, qué lindo, bueno, pero gracias. súper bello. ¿Cómo o qué surgió para que dieras el paso y empezaras a publicar? Ujú. Bueno, yo empecé a publicar en realidad en el año 2009, que Ujú. fue cuando me pregunté cuál era mi pasión y dije, bueno, no sabía que era Amazon, todavía no entendía nada de todo eso y quería publicarlo enseguida. Así que, bueno, había encontrado una editorial de autopublicación Ujú. y nada, fue mi primer libro, pero no era romántico. Después, en el 2010, que empecé a escribir todo romántica, fue cuando empecé a averiguar sobre Amazon. Hablaba con chicas que ya escribían, yo para esa época también reseñaba, y así me fui enterando. Me empapé un poco del tema y bueno, tenía una novela, mi primera novela es histórica, ambientada acá en lo que ahora es Argentina, pero en su momento todavía no lo era, y era una histórica con un toque paranormal, que fue La Última Rosa Negra. Ujú. Después de eso, bueno, armé una precuela, una secuela, pero lo hice por medio de Amazon. Me animé porque vi que había un mundo nuevo que yo no conocía, que era todo de la literatura romántica, pero además de escritoras románticas. Sí, Y sí. así fui conociendo chicas de acá, de España, un montón también, que bueno, las adoro. Y empecé con la autopublicación y bueno, ahí empezó mi felicidad absoluta. ¿Cómo diste el paso de autopublicar a pasar a una editorial? Bueno, empezó, voy a ser honesta, mucha gente criticaba a los autopublicados por la calidad, que yo digo, no importa si con editorial o sin editorial, hay veces que si es por hablar de calidad, hay que primero describir bien qué es calidad, ¿no? Eh, si es por una cuestión de corrección ortotipográfica, de estilo, o si es por la historia que a veces espera un lector y bueno, no era la historia para él, pero sí para otro, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlo bien. Pero bueno, empecé a averiguar de editoriales porque, claro, cuando uno dice escritor, la gente toma en serio al escritor que está por medio de una editorial y no Totalmente. necesariamente es así. Pero bueno, después empecé a escuchar chicas que hablaban de distintos sellos, se empezó a expandir, digamos, el mercado digital, que, Ujú. bueno, acá en Argentina costó un poco más que por ahí allá en España o en Europa. Y bueno, ahí fue cuando me enteré por varias chicas que estaba Selección BDB, que era de novela romántica, y que varias estaban publicando, y después pasó a manos de lo que es Penguin. Y bueno, me gustó mucho también, más allá de la editorial en sí y la historia que tiene como editorial, fue la visión del sello, de esto de incluir, de tener una perspectiva multicultural, ¿no? Ujú. De abrir sus puertas a distintas formas de expresión del español latinoamericano, y bueno, sus variantes dentro de lo que es latinoamericano. Y Claro. eso me gustó mucho. Es una forma de enriquecer y ver el lado positivo de la globalización, digamos. Eso me gustó. ¿Cómo es tu experiencia dentro del sello Selecta y de Penguin? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes arropada? ¿Cómo ha sido el proceso desde que tú acabas un manuscrito, firmas, digamos, tienes un contrato por la novela antes de terminarla o llegas a un acuerdo después? Explícanos un poquito cómo funciona, si no Bueno, te importa. Selecta, sí, no, al contrario. Bueno, yo tengo una experiencia muy amena. Tenía mucho miedo de lo que cuentan muchos escritores que tienen experiencias a veces atroces y lo entiendo. Pero no, yo la verdad que tuve una muy buena experiencia. La editora, que es Lola Gude, la verdad es que siempre está abierta a escuchar lo que le propongas o le preguntes las dudas.
Yo envié el manuscrito, no tuve problema, lo leen, ellos lo leen, o gran parte, y hacen de ahí digamos, una evaluación. Siempre para ellos tiene que ser romántica con un final feliz. Ese es, digamos, como uno de los puntos de la romanticidad. Clave, Okay. clave. Pero bueno, eso sí estaba, así que, y nada, ellos después de que lo leen te mandan el contrato con las cláusulas de que es, digamos, por la edición en digital, y tienes un plazo para entregarlo, que lo acordás previamente con la editorial, si ya tenés la novela escrita, porque obviamente cuando uno lo manda, piden el manuscrito completo, eso por lo general es así para evitar problemas o que se retrase todo, y después te mandan el contrato. Ya después, una vez que estás como escritora y ven cómo te manejas, probablemente se puede firmar contrato de acuerdo a la historia que les mencionás que estás escribiendo o que ya terminaste. Así que, pero la verdad que yo tuve una experiencia muy, muy amena, me siento muy cómoda, y la verdad es que el mercado digital, uno cree que es hermoso tener el libro en papel, es maravilloso, es una experiencia única, pero el libro digital es, digamos, se llega a más gente, y en especial a las nuevas generaciones, y a los que no tenemos Totalmente. espacio en casa para poner tantos libros. A la gente que viaja. La gente que viaja, ahí está, eso es crucial, lo tenés todo en el teléfono, en el móvil. Es crucial, es increíble. Yo creo que he leído por primera vez un libro en el móvil, normalmente me los leo en el iPad o en Ujú. el Kindle. Y esto yo creo que ha sido esta primavera pasada, como hace 4 meses, 5 meses. Estaba pasando por un momento un poco duro y Mm, necesitaba evadirme. Y no mm, quería, ¿sabes? Que no me apetecía socializar, a mí me apetecía leer. está. Mm. Entonces, ir con mi Kindle por todos lados no podía, pero ir con el móvil sí, como todo el mundo está siempre con el móvil, que si WhatsApp, que si historias, me Claro. empecé a leer en el móvil. Dije yo, madre mía, tengo una enfermedad, de esto te lo tienes que mirar. Pero oye, mejor eso que estar viendo, yo qué sé, Sí, cosas sí, horribles, ¿no? En internet, al menos te sí, estás llenando de buena vibra. tal cual, tal cual. Bueno, para eso ves, ahí está, mira, en súper pocas palabras dijiste cuál es el fin de una novela. Te permite eso, evadirte, y además que lo tengas en el móvil es súper accesible, no hay forma de decir no, no leo. No, la verdad es que es genial lo que es digital. A mí, yo le tomé mucho cariño, mucho aprecio, por todos lados, digamos. Pues sí, pues sí. Una pregunta. Ahora ya vamos a centrarnos en la vida de la escritora romántica. Que yo Ujú, estoy segura, bueno, de una escritora en general, pero eres una escritora romántica, así que escritora romántica. ujú. ¿Cómo le explicarías? Porque yo creo que mucha gente tiene la idea esta de el escritor es una persona bohemia que o está llorando, fumando petas o con una copa de vino. ¿Sí o no? Yo he oído muchas cosas así de, sí, sí, la gente escribe cuando está deprimida o colocada o no sé qué. Es como, tenéis yo creo una idea un poco extraña sobre los artistas o los escritores o lo... Entonces, para esparcir un poco de luz y claridad sobre el tema, Ujú. ¿cómo es tu vida? ¿Nos querrías compartir un poquito? Sí, claro que sí, yo encantadísima, espero que no me odien otras escritoras. Em, bueno, antes de tener a mi hija, yo tengo una hija chiquita y también tengo una perrita que también es torbellino como mi hija. Antes de eso, mi vida de escritora se organizaba de otra manera. Era otra cosa, era un poco más bohemio, pero de forma elegida. Yo llegaba de estudiar o de trabajar y decía, voy a escribir esto, y me tomaba las horas para escribir, me tomaba un descanso, tomaba café, libre, soñando, escuchando música, porque yo creo que eso es un punto en común que tenemos todos los escritores, que es que nos inspiramos con la música, ¿no? Yo cada vez que Total. escribo, me armo mis propias bandas sonoras, le pongo así soundtrack, y pongo todas las canciones que a veces incluyo de alguna manera en mis novelas. Y era maravilloso, ahí sí era trabajar, y por ahí estaba en una clase en la universidad y se me ocurría algo y lo escribía o lo dibujaba
en los apuntes, o sea, yo estaba viajando, mi cabeza estaba en otro lado, aunque mi cuerpo estuviera ahí. Era así. Yo nunca fui mucho de escribir a la madrugada, la verdad es que no. Siempre me gustó más escribir a la mañana temprano porque la luz del sol es como que me inspira y siempre me gustó eso, o a veces a la tarde-noche. Pero, pero, aquí que cuando llegó la cigüeña me tiró la bomba. Y te dijo, Y ahí, apáñate, buena sí, suerte. ahí cambió, ahí cambió totalmente la rutina y realmente que mi rutina es para una comedia romántica, ¿sí? Porque es cuando puedo. Es así, ahora es mucho más difícil. Si ella me ve con la computadora, me baja, si me ve con la notebook, me baja la tapa de la computadora para que no pueda escribir o cosas así. Y bueno, tengo que a veces retener todo y donde puedo escribo, cuando ella se duerme, escribo. Y me acostumbré a escribir de noche porque era el único momento en que podía estar sola, Y en digamos. silencio, imagino, ¿no? Sin Sí. distracciones de la niña y demás. Sí, totalmente, totalmente. En realidad yo puedo estar con ruidos de fondo, puede ser el apocalipsis que no tengo problema. El tema es si alguien me toca el hombro y me habla, ya me sacó de mi mundo. Pero es un poco eso, la vida de escritora. Igual sientes un alivio muy grande cuando escribís, te sentís como, no sé, como darse un chapuzón en una piscina en pleno verano. Cuando empiezas una historia, ¿cómo fluye tu creatividad? ¿Cómo lo organizas? ¿Te vas escribiendo según te va viniendo? ¿O haces primero un plano de lo que quieres escribir? ¿O escribes según un mensaje? ¿Cómo haces para crear tus historias? Bueno, en realidad yo siempre escribí más con brújula, no tanto con mapa. Yo no es que diseñaba, sí se me venía una idea a la cabeza y ya empezaba a escribirla. Así fue, por ejemplo, con 20 divorcios. Empecé con una idea muy general, no sabía incluso cómo iba a terminar, pero en cuanto empiezo a escribirla ya sé cuál va a ser el final. Entonces, a partir de ahí empezaba a armar, yo lo llamo como una constelación, ¿no? Como las Ujú. estrellas, empiezo a armar hitos o puntos muy importantes que tienen que pasar para mí sí o sí en la novela, Ujú. y después los empiezo a atar. ¿Cómo los ato? Eso sí que me dejo con total libertad al momento de escribir. Pero después sí empecé a diseñar, cuando tengo el tiempo más, digamos, como medido, o que no tengo tanto tiempo libre, hago una especie de plano o mapa Ujú. y me armó la estructura, dónde va el primer conflicto, dónde va el segundo conflicto, y siempre detrás de eso trato de transmitir un mensaje por ahí que va más allá de la novela, ¿no? Como Ujú. de alguna manera oculto entre líneas. Eh, el eje, digamos, sobre el que gira la novela, ¿no? En el momento del clímax o el momento como más crucial, ahí se devela un poco ese mensaje. Eh, a mí me gusta escribir más libremente porque sé que no me voy a dejar cabos sueltos por ahí, pero cuando uno está corto de tiempo, la verdad es que armarse el mapa o diseñarse un poquito esa constelación lo hace más fácil. Pero yo creo que a veces se estructura o limita un poco la creatividad. Así que bueno, hay que hacer como un equilibrio. Ya te veo, ya, ya. Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque yo estoy dando clases de escritura con un hombre que se llama Félix J. Palma, que no sé si le conoces. Él sobre todo escribe Sí. fantasía, pero ha escrito también una romántica, una comedia romántica con su mujer. Y él es mapa total. De hecho, Ujú. te dice, si no tienes un mapa, no sabes dónde vas a llegar y te vas a como embarrar por la mitad y ya como que puedes dejar la novela a medias, que es lo que dice que muchos de sus alumnos Mm. le contactan por eso, porque no saben, ¿sabes? Empiezan a escribir algo y no saben cómo seguir y necesitan ayuda. Entonces, Ujú. pero qué difícil es, ¿eh? Ah, Sí, yo creo es, que cuando tenés mucho miedo, la forma digamos, no hay que evadir el miedo, sino enfrentarlo, es haciendo el mapa. Si uno tiene miedo, sí, el mapa es crucial porque sabes por dónde ir. Pero cuando ya te sentís confiado y tranquilo, y la verdad es que ir con brújula
es lo más, es como hacer un viaje y no saber qué te espera del otro lado. Es divertido, sí, sí. Yo el Sí. primer libro que he escrito, bueno, el primero y el segundo, que estoy empezando ahora a hacer las cosas Ay, qué como bueno. se supone que se tienen que hacer, ¿no? Totalmente brújula. Entonces, claro, yo tenía una idea y tú vas escribiendo y un día te sientas ahí a ver qué narices se te ocurre y ¿Viste? cómo juntas A con B. Pues no sé, te quedas Claro. ahí. Y de repente ves a alguien y dices, uy, pues ya sé. Eso. Y te partes tú sola. Yo me encantaba escribir ¿Viste? en cafeterías, me parto yo sola. La gente siempre me mira raro, en plan, Sí. ¿quién estará está Esa haciendo? está Y yo estoy, loca. Es que ese es el placer, eso es lo lindo, porque ya tenés la seguridad y la gente te mira como diciendo, ah, bueno, mejor quito la mirada porque no sé qué es lo próximo que va a hacer, ¿viste? mira, yo creo que es mío más divertido total, es ese ratito de Sí, a ver qué se me ocurre. Y cuando puteas a los personajes es súper divertido también, porque piensas, sí, tal te cual. sale la Y risa hay veces, malvada del muajaja. y a, Y y a a ver cómo veces, sales de esta hora. claro, y a veces ellos también planean la venganza con uno, porque a veces te dicen, aunque vos quieras escribir una cosa, te dicen que tenés que escribir otra cosa. Y vos decís, ay, Totalmente. yo quisiera, y no podés, ¿viste? Van cogiendo y dices, me cago en la leche. Sí, sí. Ay, madre. No, muy bueno, muy bueno. En fin, que me voy de por las ramas para variar y no puede ser, no puede ser. Es lo mejor eso, Es lo sale mejor, es lo natural. mejor. La verdad que sí. ¿Cuánto tardas tú más o menos en escribir una novela? Bueno, esta última la escribí en 10 días. Perdóname. Sí, sí. Por Es favor, que ¿cuál es tu secreto? Compártelo con nosotros ya. yo creo que depende mucho de la inspiración. En realidad, la novela que más me gustó escribir fue 20 divorcios y yo con esa me tomé exactamente un año literal. Eh, es más, en realidad la había empezado, la terminé, me acuerdo que el 8 de agosto del 2015, pero la publiqué recién en noviembre de ese año. Pero fue una novela que quise dejarme libre, la autopubliqué, no tenía fechas de entrega. Fue la que más disfruté a la hora de escribir, voy a ser honesta. Me fui de vacaciones porque quería experimentar en el exterior cosas que quería poner en la novela. Entonces, eso a mí fue la novela que me llenó porque la escribí en un momento muy complicado de mi vida. Entonces, y siento que esa novela me curó, por eso digo, me curó, por ahí fue una coincidencia, pero después a veces escribo, puedo tardar un mes, 3 meses. 3 meses es por ahí un promedio, pero a mí me gusta tomarme mi tiempo. Si me dieran a mí a elegir, me gustaría darme todo el tiempo del mundo, porque a medida que uno va viviendo, experimentás cosas, podés meterlos en la novela. Entonces, eso es Claro. la magia, lo mágico, digamos. Pero bueno, sí, he escrito en 10 días, la última Rosa Negra la escribí en 5 días, después obviamente la retoqué todo, pero Estoy alucinando contigo muchísimo, quiero que lo sepas. Que los oyentes no me pueden ver las caras, pero estoy poniendo unos ojos de plato así gigantescos en plan, madre mía. sí, ahí no parás, ahí escribís horas, 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 te perdés, pero era cuando no tenía a mi hija. Igual esta última sí, porque fue con la cuarentena y bueno, mi esposo me ayudó, mantuvo a mi hija ahí domada, mientras yo me encerraba en mi dormitorio para poder escribir. Así que bueno, fue difícil, pero lo logré. Muy bien, madre mía, qué crack. ¿Y nos quieres compartir un poquito de tu última novela? ¿Querrías? Porque va a ser la novela de la semana, que invitamos a toda la gente que nos escuche o que llegue a este podcast a leerla. Entonces, si nos Ah. quieres meter un poquito en aguas y demás para ponernos los dientes largos. Bueno, sí, justo salió hoy. Se llama Mi vida, mis reglas. En este caso, lo distinto es que el protagonista es un hombre. Es una novela, Interesante. y es un hombre, quise escribir de la voz masculina. La novela iba a empezar siendo una cosa que después no pudo ser porque, bueno, la tuve que terminar. En realidad la tenía que entregar y atravesé un momento muy difícil de mi vida, perdí a mi mamá y Ay, bueno, ahí tuve, sí, un bloqueo.
muy duro para escribir comedia romántica, ¿no? Obvio, sí, sí. Pero nada, lo tomé como un desafío y bueno, lo hice recuperándome un poco en esos días. Y bueno, por eso fue una novela corta. No estoy acostumbrada a escribir novelas tan cortas, pero así tenía que ser la historia. Evidentemente, las cosas por algo pasan. Y bueno, pero sí es la historia de un hombre contada de la voz masculina, un hombre inseguro que se llama Adam Style, que trabaja en algo que cree que es lo de él, pero resulta que no. Ujú. Eh, y bueno, tiene que pasar, bueno, yo siempre pongo algo particular en alguna noche que hace funciona como un quiebre en la vida del personaje principal. Y bueno, está ambientada en California, en Los Ángeles, y también lo que es la zona de Malibú. Y bueno, es la historia de un stripper, así que Yo tengo que meterle el diente a esa novela. es como un momento Ay, de que la me vida del veo. personaje. Es Me cortita, es encanta. un momento, pero bueno, quise hacerlo de la voz de masculina. Vamos a ver si en otro momento hago otra similar un poco más larga. Así que bueno, espero que la disfruten mucho. Curiosidad de compañera, ¿cómo Sí. haces para ponerle voz a un personaje masculino? Es algo que a mí me cuesta mucho, muchísimo. Ujú. Em, bueno, tengo 5 primos varones, tengo 2 hermanos varones, casi todos mis amigos siempre han sido principalmente varones. Es una cuestión medio forzada lo mío. Ya veo No por me dónde queda vas. siempre me sentí muy identificada con los hombres. Me gusta cuando salía, y amigos, Sí, por el sí, lado sí. de amistad, de compartir, de escucharlos, de cómo critican a las mujeres y yo defender a las mujeres y a veces darles realmente la razón. eh, y de escuchar mucho, hablar con hombres, salir, divertirse y jugar un poco a cumplir el papel de ellos, me permitió a mí sentirme identificada con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que espera un hombre de una mujer? ¿Qué es lo que espera un hombre? ¿O cómo maneja algunas cuestiones el hombre que la mujer lo maneja de otra manera? Y ellos a veces parecen Totalmente. como más simples. Y entonces digo, bueno, me pareció interesante, pero yo creo que para ponerle voz a un personaje masculino, si uno lo quiere hacer realmente para a veces sentirse identificada, es hablar con hombres que a veces estén un poco resentidos con las mujeres. Entonces ahí se vuelve como muy interesante la cuestión. Tomo nota, tomo nota. Esta me la guardo, ya te contaré qué tal me va. Porfa, por favor. ¿Algún hombre resentido con el género femenino que quiera hablar conmigo, que me mande un mensaje? Vas a recibir, mirá, se te van a trabar las redes sociales. Si pudieras Ujú, elegir un aprendizaje o un par de aprendizajes o experiencias que te han abierto los ojos a algo que consideras importante ujú. y pudieras compartirlos con nuestros oyentes, ¿qué serían? Esto no solo en la escritura, para todo. Si no lo intentás, nunca vas a saber qué pudo haber pasado. Nunca te vas a arrepentir de animarte a hacer cosas, porque a veces se pierde cosas, pero se pierden para ganar otras. Y entre ellas es la experiencia y tarde o temprano vas a conseguir todo lo que realmente decías. Entonces, no está mal sentir miedo. Lo que está mal es paralizarse. Lo que está bueno es enfrentar el miedo. Entonces, no importa lo que te digan o que las cosas tienen que ser perfectas, no, hay que ser más flexible, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Después, una vez que está hecho, uno puede ir puliéndose, hay que intentarlo, porque si no lo intentás o te tomás demasiado tiempo en intentarlo, te frustrás y sentís que no lograste lo que querías. La única forma de lograr lo que uno quiere es haciendo y de ahí aprendiendo, no pensando que las cosas tienen que ser perfectas, son lo que son y y eso los hace únicos y de eso se trata la vida. Estoy muy de acuerdo y estoy a tope contigo con ese mensaje. Hay que intentarlo, tirarse a la piscina y si se tiene miedo, uno se tira con miedo y luego ya Sí, se verá sí, exacto. totalmente.
Oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que a mí me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Ay, yo también. Prontito repetimos. Sí, cuando quieras. Espero que os lo hayáis pasado bien con este episodio. Yo la verdad que me quedé con un súper buen sabor de boca después de hablar con Julian. Encontrar el artículo de esta entrevista con todos los detalles de temas mencionados, libros y demás en el apartado podcast de la web beatrizblumen.com. Ah, y una cosa más. Si quieres echarme un cable, te agradecería que compartieras este episodio con tus redes sociales o te metieras en Apple Podcast o en tu reproductor de podcast favoritos y le pusieras algunas estrellitas o algún comentario al podcast. Gracias por ayudarme a llegar a más gente y muchísimas gracias por escucharme una semana más. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.